Bendiciones para todos. De veras un placer estar con todos ustedes en esta hermosa tarde. Y a la hora que usted decida escuchar este mensaje de parte de Dios, recíbalo como un regalo, una palabra que es necesaria para usted en este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos amigos, hermanos en Cristo, compañeros de milicia, familia que oren por nosotros. Alguien que ore por ti, que ore por mí. Ese es el trabajo, esa es la tarea muy especial que Dios le ha delegado también a su iglesia, de que oremos los unos por los otros. Y Dios busca que intercesores que se pongan en la brecha para orar, para que intercedan a favor de la familia, a favor de la nación, a favor del mundo entero. Necesitamos en este tiempo, hoy más que antes, que alguien interceda ante el Dios Altísimo, con gemidos, con clamor, aún con llanto, con mucha fe, al Dios vivo, al Dios de la vida, por ti, por mí. La intercesión es un rol o una función muy, pero muy importante. Hay gente que tiene el don para interceder y no se cansa de interceder, de orar. Es un deleite orar, interceder, orar por otros. Son dones preciosos que Dios da a sus hijos, aunque el orar, el interceder es para todos los que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Pero hay gente que tiene ese don específico que de veras en todo tiempo está orando, no solamente por sus necesidades, sino por las necesidades del otro. Entonces, qué bueno, te felicito si tú tienes a alguien que ora por ti. Aún aquí hay amigos que me están viendo en las redes sociales que estoy segura de que tú tienes a alguien que ha estado orando por ti y no te ha dado cuenta. Hay otros que sí saben que tienen mamás que oran, padres que oran, pastores, amigos, hermanos que oran por ti, tú lo sabes. Y quizás no has muerto, no has perecido, quizás no te has vuelto loco o la situación no te ha derrumbado más por la oración de alguien. Es bueno orar por nosotros mismos, pero es muy bueno que alguien ore por nosotros. La Biblia lo dice, que oremos los unos por los otros. Y la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de una persona justa que ha sido justificada por Cristo, perdonada por Cristo, que ha sido lavada con la sangre de Cristo, redimido con la sangre de Cristo. Una persona que ha sido totalmente justificado por Dios, no por lo que uno haya hecho, sino por los méritos de Jesús, por haber creído en el unigénito, en el Todopoderoso. Dice que somos justificados por Él mismo. Él mismo nos justifica y nos hace tener el derecho, poseer el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y por esa justificación, en la justicia de Cristo, por lo que Él hizo, nos da la salvación, la vida eterna. Todo el que ha creído en Él y en su sacrificio y ha entregado su vida a Él es justo delante de Dios. Así ha sido justificado. Y dice la Biblia que la oración del justo, pero la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Hay poder en la oración de un hijo, una hija de Dios. Hay poder en esa oración del que cree con certeza en el Dios vivo, en el que todo lo puede. Como le dijo el ángel a Abraham y a Sara, ¿será que hay algo imposible para Dios? De ninguna manera. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Pero vamos hoy a Génesis capítulo 18, desde el versículo 18, desde el versículo 16. Génesis 18, 16 dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Abraham intercede a favor de Sodoma. El título de este mensaje es: ¿tienes tú a alguien que interceda por ti? Si lo tienes, gózate, eres bienaventurado, porque aún hay oraciones de gente que ya se murieron con Cristo y el resultado es la conversión de algunos de nosotros, que hoy estamos todavía aquí vivos, pero estamos ahora con Cristo. Bueno, Génesis 18:16 dice: luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Una pregunta. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó él al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Mira esa pregunta que le hace Abraham a Dios. ¿De veras, Señor, vas a destruir al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos de allí, que ahí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Si usted nota esta parte, ya aquí está intercediendo este hombre de carne y hueso. Abraham, un hombre con debilidades igual que las tuyas y las mías, un ser humano común y corriente. La diferencia es que creía totalmente al Dios de la vida. Y se atrevió Abraham a cuestionar, ojo a esto, se atrevió Abraham a cuestionar una decisión del Todopoderoso, del Dios vivo. Hay gente que son tan religiosos para orar que ni se atreven a hacerle pregunta a Dios. No tienen confianza al orar. Para orar, hablar con Dios es como hablar con tu mejor amigo, como hablar con un buen padre, ese tipo de papá que te da confianza, que te da la seguridad de que lo que tú estás diciendo es importante para él. Qué chévere tener ese tipo de padres, ¿no te parece? ¿No te parece que sería muy bacano, espectacular, contar con un papá con que tú puedas hablar abiertamente, sin presión, sin miedo a la respuesta que creemos que ellos nos van a dar, que Él te va a dar? Para Abraham, Dios era más que una figura religiosa. Dios era su padre.
Él hablaba a Dios como hablarle un hijo, a un padre que no solamente es un padre para proveer, sino un padre amigo que brinda confianza a sus hijos. Y por eso se atreve Abraham a hacerle ese tipo de comentarios a Dios. ¿Será que tú eres capaz de destruir, matar a los justos igual que al malvado? ¿Los destruirá igual manera, de igual forma? ¿Será que el justo para ti no vale nada? En pocas palabras, que vas a darle el mismo destino que aquel malo que nunca creyó en ti. Ese tipo de cuestionamientos, un hombre llamado Abraham, por la confianza que le tenía a Dios y que Dios también llamó a Abraham su amigo. Dios llamaba a Abraham mi amigo. Y cuando uno tiene ese tipo de relación, de amistad con aquella persona, es capaz de escuchar lo que sea y no estar con prejuicios y no creerse aquella persona porque el Padre tiene la última palabra siempre. Estamos hablando de Dios, del que todo lo sabe, del que todo lo puede, del que todo lo conoce. ¿Cómo es que un hombre mortal se atrevió a cuestionarlo? Pero Dios no tomó ese cuestionamiento como algo negativo, ni reprendió a Abraham, ni lo mató por decir, este hombre que es irrespetuoso, te voy a dejar mudo, te voy a mandar un castigo, Abraham, por atreverte a hablarme así. ¿Tú quién te crees? Si Dios le contesta así a Abraham, se acabó esa amistad ahí. Abraham se hubiera seguido comunicando con Dios como lo hacemos muchas personas que nos dirigimos a Dios en oración religiosamente. Damos un repertorio de palabras religiosas rebuscadas y son pocas las conversaciones sinceras que a veces tenemos en oración con el Dios que todo lo sabe. A Dios le encanta que sus hijos seamos sinceros, que nos presentemos delante de Él sin apariencia, sin hipocresía, sin fachada, sin maquillaje. Y a veces creen que sin maquillaje significa el labial, etcétera, etcétera. No, sin maquillaje me refiero es presentarte delante de Dios tal como eres, con tus defectos, con sus debilidades. Señor, aquí estoy. Me equivoqué, me la embarré, reconozco que fallé. Señor, pero tú sabes que mi debilidad es esta y esta. A ti no te puedo esconder nada. Ese tipo de conversación, de oración, a Dios le fascina. Por eso es que hay un proverbio que dice, Dios ama la verdad en lo íntimo. A Dios le agrada más una persona sincera que una persona con mucha fachada, que se esconde mucho detrás de un repertorio de palabras religiosas, oraciones rebuscadas. Por eso es que Jesús exhortaba a los fariseos y le dice, ustedes son unos hipócritas que alzan su voz en las plazas, en las calles, con palabras rebuscadas, haciendo oraciones elocuentes, rebuscadas, para que los demás vean que sí saben orar, que oran bonito. No, mi amigo, mi hermano, a Dios le encanta oraciones sinceras, no con palabras rebuscadas. No es un rezo que repites una palabra que escuchaste decir a otro y repites lo mismo. No es que vas a repetir una oración, un rezo. Por eso es que dice, y cuando oréis, dice Jesús, no hagas como los otros que hacen oraciones repetitivas, que repiten, palabras. Cuando vayas a orar, no estés haciendo vanas repeticiones, palabras repetitivas que se convierten ya en un amuleto,
y son las llamadas rezos. Aquí no se trata de rezar. Rezar es repetir la misma oración, las mismas palabras siempre, siempre, siempre. Y lo que tú realmente deseas que Dios te resuelva, que Dios escuche de ti, ¿cuándo se lo vas a decir? Dios no quiere ser solamente una figura como algunos lo tienen como religioso, como alguien que está allá, alguien que está con el látigo esperando que alguien que se equivoque para lanzar el primer zarpazo. No, Dios es un padre, es un amigo, es el mejor consejero y quiere que al orar nos acerquemos a Él con acción de gracia, libremente, con corazón sincero. Y Dios no te va a despreciar y Dios no te va a condenar cuando tú hagas una oración y le hagas preguntas. Inclusive, así como Abraham, si algo no te parece, díselo a Dios. Y si tienes la razón o no la tienes, Dios no te va a condenar por eso. Más bien, Él te va a direccionar para sacarte del error si estás equivocado. Pero es mejor ser transparente, decir la verdad aunque estemos equivocados. Abraham se lanzó y él dijo a Dios lo que sentía en el momento en su corazón, se atrevió. No importa si estaba equivocado o si tenía la razón, pero él se lanzó. Interceder es ser totalmente transparente delante de Dios y hacer oraciones eficaces, oraciones reales, de la situación real, de la vida real, de la condición real. Orar es ser lo más realista y creer que Dios te está escuchando. Y no concentrarte en los resultados de la oración. ¿Qué esperas de esa oración? Que Dios siempre te conteste un sí. Habrán respuestas de Dios que serán no. Pero ya oraste. Ya te quitaste ese peso de encima si tenías alguna carga. Y así mismo Dios quiere que al orar por otros, también lleves la carga, los problemas, las situaciones del otro delante de ese Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo comprende. Y Abraham le dijo, pero si encuentras en esa ciudad, porque aquí venía la destrucción para Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo, Señor, ¿será que si encuentras en esa ciudad 50 personas justas que creen en ti, tú igual vas a destruir a todos por igual? El Señor después, mire lo que le responde. En el verso 26, el Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido. Él lo reconoció. Él reconoció que estaba siendo muy atrevido y que estaba haciendo algo que no era usual, algo nunca visto en todas las épocas antes de Abraham. Nunca antes había atrevido a hablar de tal forma con Dios. Y por eso Abraham dijo, yo reconozco, Señor, que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor. Yo que apenas soy un polvo, que soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no los destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió. Aquí vemos que hay que ser sincero para elevar intercesiones, orar, oraciones, ruegos por ti y por otro. Otro punto que vemos aquí es que en oración a veces vamos a hacer cosas inusuales, que para los demás personas que ya vienen con una tradición en la oración, nunca lo hicieron. Abraham hizo algo inusual, que nadie en la época de él, ni antes de él, se había atrevido, y era cuestionar una decisión de Dios. Y él se atrevió. En oración el Espíritu Santo te va a guiar, quizás a decirle a Dios o a hacer cosas que Dios te muestre, que quizás otro nunca se atrevió a hacerlo o a decirlo, si viene de parte de Dios, claro está. Y vemos la insistencia
Señor, entonces si no hay 50, sino que faltan 5, o sea, si hay 45, o sea, Abraham sumando y restando, jugando a las matemáticas con el Todopoderoso. Y el Señor le dijo, bueno, si hay 45, ¿qué es lo que me quiere dar a entender? Yo sé matemáticas, Abraham. Yo sé que si a los 50 le faltan 5, son 45, no te preocupes. Pero si faltan 45, miren esa conversación, miren ese tipo de oración. Si solo hay 45, no te preocupes. Yo no los voy a destruir por causa, no destruiré la ciudad por causa de esos 45. Una insistencia. La gente que quiere interceder realmente como Dios manda, no puede tirar la toalla al primer obstáculo. Y eso caracterizó esta intercesión de Abraham por Sodoma ante Dios. Él fue muy insistente. ¿Estará siendo usted insistente? ¿Será que oraste una vez o 2 veces y ya, como no viste respuesta, ya no oraste más? Te doy una noticia. No te rindas. Sigue orando hasta que realmente estés convencido que ya Dios te dio la respuesta. Sea sí o sea un no. Pero mientras Dios no te haya dado ninguna de las dos, sigue orando hasta que veas la respuesta de parte de Dios. Después vemos en el 29, pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Porque él adelante le había dicho, Señor, si ya no hay 45, sino que hay 40. Insistió Abraham en el 29. Tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. El 30. Abraham volvió a insistir. Insistencia. Que para el ser humano, cuando alguien le insiste con algo, uno se vuelve cansón para aquella otra persona. Pero déjame decirte algo. A mí me encanta Dios. Porque a mí me gusta orar. Y mi especialidad, y declaro diablo sin poder, es la intercesión. ¿Sabe por qué? Porque a mí me gusta ser insistente. Y en oración se necesita ser insistente, se necesita ser cantaletero, para que me entiendan mejor. Para otras personas se fastidian cuando uno es cantaletero, insistente. Hay cantaleta santa. Esta es una cantaleta santa de parte de Dios. Claro que hay cantaletas que fastidian y desesperan de cosas vanas, pero este tipo de insistencia, Dios no se aburre, Dios no se cansa de escuchar tu mismo clamor, tu misma oración, hasta que veas la respuesta, porque a veces Dios no responde enseguida, es para ver si tú eres una mujer de aguante, un hombre de aguante, perseverante, que no se rinde fácilmente, y ahí Dios nos está probando, nos está midiendo el pulso para ver si realmente somos personas en quien confiarle cosas más grandes que las que ahora estamos haciendo. La gente que Dios le confía las cosas de su reino deben ser muy perseverantes, insistentes, y que a la primera no se rinda como Abraham. ¿Serás tú insistente? ¿Serás tú una persona que le inspira confianza a Dios de entregarle asuntos del reino porque está viendo que eres insistente y no te rinde fácilmente? Bueno, medita en eso. El 30 dice, Abraham volvió a insistir. No se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido, le volvió a decir, en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré, le dijo Dios a Abraham. Abraham volvió a insistir, a decirle, no se enoje mi Señor. O sea, Abraham
se adelantó por si acaso, como decimos acá, por si las que vuelan, por si las moscas. Si por las moscas estás enojado, Señor, me adelanto a decirte, no se vaya a enojar, mi Señor, no se vaya a molestar conmigo, pero ¿será que si por lo menos hay 10? Permítame hablar una vez más, tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Se acabó la intercesión. Después que cerraron el asunto, ya Abraham hizo todas las preguntas, repitiendo casi que lo mismo, pero con un argumento diferente, pero tocando el mismo propósito, el mismo objetivo. El objetivo era convencer a Dios que no destruyera a Sodoma sin contar a por lo menos algunos que creyeran en él. Y Dios no le falló a Abraham, le demostró su gran amor y misericordia al decirle, si por lo menos encontrar un grupo mínimo de 10, te aseguro, Abraham, que no voy a destruir esa ciudad. Abraham se convenció que Dios es un Dios más que que se aira con su justicia, con su juicio. Es un Dios de misericordia, que perdona todo pecado y no se cansa de darle muchas oportunidades al ser humano, aunque llega el día que ya se acaban las oportunidades y no hay nada que hacer. Hay oportunidades que va a llegar el momento que se van a acabar, y ni con la intercesión más grande, más larga que alguien quiera hacer, y con las palabras más rebuscadas que alguien quiera decir en esa intercesión, ya lo que está determinado, nadie lo puede echar para atrás. Pero si Dios todavía no ha dado la última palabra, mientras hay vida hay esperanza, mientras hay todavía hay respiración, estás respirando, hay esperanza que te vas a sanar de esa enfermedad y no te vas a morir, sino cuando Dios diga. Y mientras todavía puedas respirar, confía en Dios y usted no deje de orar por aquella persona por la cual está intercediendo. Aquí vemos que en intercesión uno de los ingredientes más fuertes es el amor. Y vemos aquí el amor de Dios por perdonar cualquier pecado, si en verdad encuentra a alguien que cree en Él y se arrepiente. Vemos también que un corazón, una persona insistente, es un verdadero intercesor. Vemos también que es una persona que no le da miedo al acercarse en oración a Dios y hablar con Dios como si estuviera hablando con un amigo, con su mejor amigo, con ese buen Padre. Así que oremos. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, para que tengas este privilegio de ser llamado hijo del Dios Padre Celestial, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he sido pecador de nacimiento. Abro mi corazón y entrego mi vida a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borre jamás. Gracias, Señor, por recibirme y justificarme con tu sangre, Jesús. Amén. Ahora voy a orar, a interceder por ti, por tu familia, por esta nación. Y si usted tiene alguna petición, escríbame ahí en el chat donde está este mensaje en Facebook. Escríbame cuál es su petición y yo estaré intercediendo en mis oraciones personales y con un grupo de oración que tenemos en la iglesia, de un escuadrón de oración que tenemos y oramos a diario. Podemos orar por ti. Así es que, Señor, en esta hora yo te pido por cada persona que está aquí ahora, en este momento. Yo no sé su situación, no sé su enfermedad, su problema económico, familiar, su debilidad, su adicción. Cualquiera sea el desánimo, el problema, Señor Jesús, toma esas cargas de esas personas. Toma esas cargas, tú dices, Señor, vengan a mí los que estén cansados y cargados y tú los harías descansar. Te pido que tomes la carga, el problema de esa persona, de esa mujer, de ese hombre, de ese joven, de ese muchacho, de ese anciano. Señor, yo te pido, Señor, que resuelvas la situación de esa persona, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Señor, que en este momento tú te glorifiques en la sanidad de esa persona.
Arranca toda enfermedad de ese cuerpo, sea como llámese como se llame esa enfermedad. Ahora mismo fuera esa enfermedad, fuera ese dolor, fuera el cáncer, fuera todos problemas de hepatitis y cualquier otro problema de enfermedad en esa mujer, en ese joven, en esa familia, en ese anciano. Se va fuera la enfermedad por la llaga y la herida de Jesucristo. Y le pido al Padre Celestial en el nombre de Jesús que sea proveyendo los recursos, que esa mujer está desesperada, que necesita pagar deuda, necesita comprar, necesita alimento. Padre, provéele, Señor, en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo de Dios le dé consuelo y paz a todo el que en este momento lo necesite. Oramos por Colombia, para que tú tengas misericordia de este país y guardes a los colombianos y le guíes a hacer oraciones reales, Señor, oraciones, Señor, confiables al Dios vivo, oraciones al Dios vivo y no a los ídolos de este mundo. Señor, que Colombia vuelva su corazón a ti y se aparte de toda idolatría. En el nombre de Jesús, amén y amén.